Recuerden que si no me llegan a escuchar, interrúmpanme sin ningún problema, ¿va? Bien, vamos a conocer funciones nuevas a partir de funciones antiguas. Prácticamente esta es una regla, ustedes van a tener el material para siempre, realmente no hay problema, ustedes pueden consultarlo cuando sea necesario. Pero vamos a suponer que C es una constante, que es una constante, un número solo, sin letras, sin literal, ¿vale? Y f de x una función cualquiera. ¿Qué pasa si yo a esa función cualquiera le sumo, le resto o le resto a los parámetros de x o le sumo a los parámetros de x? Ah, nosotros tenemos esta forma. Sea la función negra que es y es igual a f de x, si yo le resto cualquier unidad, yo la voy a desplazar hacia la derecha. Si yo le sumo cualquier unidad, la voy a desplazar hacia la izquierda, ¿vale? Pero estamos viendo dentro de los parámetros de x. Ahora, si yo fuera de los parámetros de x, fuera de f de x, le sumo, la voy a desplazar hacia arriba y si le resto, la voy a desplazar hacia abajo. Estamos convirtiendo funciones, son equivalentes al final de cuentas. Si yo tengo una y la quiero desplazar, no hay ningún problema. Conservan ese principio, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la siguiente parte. Si yo tengo un menos f de x, la voy a proyectar, pero del sentido contrario, como si fuera simétrica. Si yo multiplico una constante mayor a uno, la voy a subir, pero dense cuenta que le voy a cambiar su amplitud. La voy a hacer un poco más larga. Esta es la función original. Si yo la divido, la voy a hacer más tenue. Y si yo la hago inversa, esta es simétrica respecto a la de aquí. Entonces, esto se llama traslación de gráficas y esto alargamiento y reflexión de gráficas. Ya nada más para que las puedan conocer, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que son los alargamientos. Estas condiciones ustedes las pueden verificar cuando sea necesario, ¿vale? Entonces, tenemos un ejemplo, que es una función coseno, que es una función trigonométrica, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Y nosotros sabemos que el coseno de x en la primera gráfica es la línea roja, pero si yo lo multiplico por 2, se extiende su amplitud. Eso es decir, o eso quiere decir que si nosotros el día de ayer, deme un segundo, vimos que la función seno tiene un rango de -1 y 1, pero estamos hablando del seno de x. Si yo lo multiplico por 2, va a tener ahora una amplitud de 2, un rango de 2 a -2. Si es de 5, es de 5 a -5. El rango influye mucho en la traslación y el alargamiento y reflexión de funciones, ¿vale? Esto lo estoy haciendo más grande, pero si lo quisiera hacer más chica, pues bueno, tenemos la misma función que es el coseno de x. Yo lo multiplico por 2 o el 2 coseno de 2x, aumento la frecuencia y si yo lo divido a la mitad, disminuyo la frecuencia a la mitad. Eso realmente ya lo conocemos por nuestras clases de electrónica. Entonces realmente son composiciones de funciones. Bueno, son combinaciones de funciones, crear nuevas funciones, perdón. Ahora, una vez que sabemos que funciones se pueden modificar, también podemos crear un conjunto de funciones, poner una función dentro de otra función. Entonces tenemos que dos funciones f y g pueden combinarse para formar nuevas funciones, es decir, f más g, f menos g, f por g y f entre g. En forma similar a la suma, resta, multiplicación y división de todos los números reales. La suma y diferencia de funciones se definen mediante, es esto. Si voy a poner la suma y resta, yo sé que si sumo f más g, simplemente es igual a la función f más aparte la función g. De igual forma, la función f menos la función g es igual a la función f de x menos la función g de x. Entonces, aquí cambia un poco el dominio. Si el dominio de f es a y el dominio de g es b, entonces la suma del dominio de la función f más g
es la intersección de A intersección B, porque F y G tienen que estar definidas. Ahorita veremos un ejemplo. También, así como tenemos la suma y la resta de funciones, tenemos la multiplicación y la división. Tenemos que F por G es igual a F de X por G de X y la división exactamente en su forma normal. Entonces, el dominio de F por G es la intersección de AB, pero no se puede dividir entre cero. Sabemos que esto, si divide entre cero, la función existe. Así que el dominio de F de G es igual a, bueno, que sería X pertenece a la intersección de A y B, tal que G de X siempre sea diferente de cero. Porque si no, no va a existir en este rango, sea así indeterminada la función. Entonces nosotros, ¿qué estamos entendiendo? Podemos hacer suma, resta, multiplicación y división de funciones. Pero también tenemos otra forma que combinar de combinación de funciones. Vamos a suponer que nosotros tenemos y es igual a f de u, ya no es f de x, ¿no? Sino f de u, que es igual a la raíz de u. Y tenemos el valor de u aparte, que u es igual a g de x, que es igual a x cuadrada menos uno. Entonces, si yo sustituyo, yo sé que f de u es igual a f por g de x, pero esta es una combinación f de g de x. Entonces, primero sustituyo lo de adentro, ¿cuánto vale g de x? Es x cuadrada más uno. Y después sustituyo f. Entonces, ¿qué es f? Raíz de u, pero como u es x cuadrada más uno, simplemente le pongo la raíz. Este procedimiento se conoce como composición de funciones. ¿Por qué? Porque se compone de dos funciones, f y g. Esta composición nos va a ayudar después para nuestras reglas de derivación. Vamos a continuar. ¿Realmente qué es la composición de funciones? Ah, bueno, tenemos la caja como lo que vimos al inicio, ¿vale? Tenemos una variable x, entra una caja llamada g y sale g de x. Y esa misma caja la volvemos a poner en una función f y sale f de g de x, que sería lo mismo que colocarla en una caja nueva, la función original, y tenemos la misma salida. Entonces, perdón, tenemos una definición. Dadas dos funciones f y g, la función compuesta f seguida de g, también llamada composición de fg, se define como, entonces ya tenemos un nuevo símbolo. Tenemos que f seguida de g de x es igual a f de g de x. Entonces yo sé que una composición de funciones yo puedo transformarla. ¿Cómo se hace eso? Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Tenemos, si f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a x menos 3, tenemos que comprar la composición f seguida de g. Entonces, según lo que me dice que f seguida de g, la voy a poner acá arriba si quieren, me está diciendo que es igual a f seguida de g, bueno, f g de x. Entonces, primero colocamos g de x. Vamos a poner f de g de x es igual a f de g de x, que es igual, ponemos f y el valor de g de x es igual a x más 3. Pero como ya tenemos la primera g de x, ahora sustituir f de x, pero f de x es x al cuadrado, pero x ya lo tenemos. Entonces simplemente agrupamos todo este valor al cuadrado. Y esa es mi composición de f seguida de g. Se unen funciones. Pero ojo, no es lo mismo f seguida de g que g seguida de f. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos g seguida de f de x, este es igual a g de f de x, que es igual a, sustituimos el valor de f de x primero y el valor de f de x me dice que es x al cuadrado.
Una vez que ya tengo sustituido f, sustituyo g de x. ¿Y cuánto es g de x? Pues x menos 3, pero ya tengo x, entonces simplemente le pongo el menos 3. Y nos damos cuenta que estos son dos valores totalmente distintos, ¿vale? Sé que a lo mejor es algo que no hayan visto, pero bueno, pregunta, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por el chat, si quieren decirme, porfa. Bien, ¿vale? Entonces, vamos a corroborar el siguiente ejercicio. ¿Quién me va a ayudar? A ver, piénsele quién me ayuda. De lo que lo ubico aquí. O empezamos otra vez. Ahora de abajo hasta arriba. Vamos a ver, Yulisa, ¿me está escuchando bien? ¿Tiene su internet estable? Active el micrófono, porfa. Sí, profesor. Hola, buenos días. Bien, Buenos días. vamos a hacer unos ejercicios para dejar este tema ya realmente a un lado. Necesitamos hacer la composición de funciones. Según la fórmula, me dice que f seguida de g de x es igual a la función f y dentro es g de x. Tengo que hacer la composición de esas funciones. Entonces, si f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a 2 menos x, a usted le va a tocar f seguida de g. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Platíqueme, compañera. Y si no sabe, no hay problema. Prenda su micrófono y usted debe ir contestando algunas preguntas. Aquí el chiste es aprender. Prenda su micrófono, porfa. No importa. Sí, profe. Vale. A ver, vamos a ver. Tenemos esa definición, ¿vale? Pregunta. Si nosotros queremos llegar a esta forma f de g de x, tenemos que sustituir g primero, g de x. ¿Cuánto vale g de x según el ejercicio, compañera? Mm, Ahí dice, si f de x y g de x, ¿cuánto vale g de x, compañera? X. G de x, a ver, este es g de x, ¿sí o no? Ajá. ¿Qué tiene el igual aquí? ¿Me dicta esto, por favor? 2 menos X. Es raíz Raíz menos 2X. 2 menos x, excelente. Ese es g de x. Y todavía tenemos que colocar la f afuera, ¿vale? Sí. Ahora, tenemos que seguir el siguiente paso. Y una vez que sustituimos g de x, tenemos que sustituir f de x. ¿Y f de x cuánto vale? ¿Qué función tiene, compañera? X. Eh, Solamente. Aquí está, ¿qué dice? Es esto que es raíz de Raíz, x. raíz X. Ok, excelente, pero como ya tenemos x, tenemos que colocar raíz de la raíz de 2 menos X. x. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos raíces, compañera? ¿Se acuerda? No. Vale, yo lo explico. Si tenemos dos raíces n es cualquier valor.
y se están multiplicando, se va a formar una raíz de n por n. Entonces, la raíz cuadrada tiene un exponente 2, ¿sí o no? Sí, Porque es cuadrado. Entonces, 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. Entonces es la raíz cuarta de 2 menos x. Y esta es otra nueva propiedad, Sí, ¿vale? Entonces, ¿ya quedó claro cómo se hace? ¿Más o menos? sí, profe. Creo. Vale, siga poniendo atención, por favor. Sí, profesor. ¿Hay alguna otra duda? ¿Una duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, profe. Sí. Bien. Ahora, Estrella, ¿ya está mejor su conexión a internet? Creo que sí. Vale, excelente. Bien. A ver, vamos a hacer G seguida de F. Eso quiere decir que es G afuera y F de X adentro, ¿sí o no? Sí. Vale. A ver, primero tenemos que colocar lo que vale F de X. ¿Cuánto vale F de X? Mm, X. A ver, vea bien, por favor. Recuerden, la X no está sola en este caso. ¿Qué tiene? mm, X, ¿no? Sí, pero... Raíz. es raíz de Ah, X, acuérdate, es raíz de X, es una función. raíz. Ujú. Entonces vamos a ponerle raíz de X. Ahí está. Y ahora hay que sustituir G de X. Pero ¿cuánto vale G de X? Sí. Es que lo escucho un poquito distorsionado, profe. Ok, puede ser mi internet. A ver, deme un segundo. Y mientras, si me escucha, ¿cuánto vale G de X? Mm, No se estresen. ¿Ya me escucha mejor? sí, un poco. Ok, bien. A ver, aquí donde estoy subrayando en rojo, ¿qué dice? Es raíz cuadrada, Ajá, ¿de 2 qué? de 2 menos X. Ok, perfecto. No se estresen. Cuando yo les diga, ¿cuánto vale esto? Es que el ejercicio no los da. Entonces, ¿qué es f de Ujú. x? Es raíz de x. ¿Y qué es g de x? Raíz de 2 menos x. Entonces, pregunta, ¿ya tienes x aquí, sí o no? En esta parte. Sí, Entonces lo único que se tendría que hacer es colocar el resto normal. Sería 2 menos y se coloca el valor de x que ya tienes. Raíz de x. ok. Entonces sería 2 raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de x. Y hasta ahí se queda el ejercicio. Entonces, esto se llama combinación de funciones porque estamos combinando dos funciones. Ya están dadas, que es f de x y g de x. El primer paso es lo que está dentro del paréntesis, segundo paso lo que está fuera del paréntesis. Más o menos, Estrella. Bueno, quiero pensar que sí, si no, escriben en el chat, ¿vale? Bien, vamos a continuar, ya cada vez son menos, pero las condiciones de internet no nos ayudan. Itzel, por favor, ayúdeme. Sí, profesor. Necesitamos f seguida de f. Eso quiere decir que es f por f de x, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿cuál es el primer paso, compañera? Buscar f de x.
Ok, pero dentro del paréntesis, ¿no? Sí, Ok, ¿cuánto vale f de x? raíz cuadrada de X. Ok, sería raíz cuadrada de x. El segundo paso, ¿cuál es? Son dos f, ¿sí o no, Itzel? Y sería multiplicarlo por otra X al cuadrado. Más que nada x Bueno, al cuadrado, la pregunta es, ya tienes x, ¿no? Sí, Y como vas a sustituir nuevamente, ¿qué pasó aquí? Le colocamos otra raíz. Entonces, sí, se colocan dos raíces de x y esto es igual a la raíz cuarta de x, sí. ¿vale? Vamos a ver, te tocó la fácil. Ahora vamos a dar f seguida de g, digo g seguida de g, perdón, y eso sería g de x. Entonces, ¿cuánto es g de x? Es raíz cuadrada, raíz de 2 menos X. Ok, de 2 menos x, y esto se pone paréntesis, se le pone g, ¿no? Ahora, ¿cómo queda mi función final otra vez sustituyendo g de x? Raíz cuadrada de 2 menos, raíz de 2 menos X. Ok, si eso sería, ¿estás de acuerdo que esto es como si fuera x, sí o no? Sí, Solamente lo vas a sustituir a las variables que tengan x dentro de esta. Entonces, ¿cómo sí. sería? Raíz de 2 menos X. ¿2 tiene x? No, Ah, entonces se pone 2 menos, y ahora sí x vale esto, ¿sí o no? Entonces sí. sería raíz de 2 menos x. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? No, Recuerda, tú lo que tienes dentro de los paréntesis es x. Entonces, si existe otra función con más términos, la obligación de nosotros es sustituirlo solamente en los términos que tengan x. En este caso, 2 es una constante. Y como es una constante, pues simplemente no se puede sustituir x. Pero en el siguiente, x vale raíz de 2 menos x, y esto es como si fuera x. ¿Ya comprendimos un poquito mejor todos? sí, ya. ¿Ya? Excelente, bien. Muchas gracias. Bueno, me quedan 9 minutos todavía antes de que se finalice la sesión y volvamos a entrar. Entonces, gracias por participar ahora sí. Vamos a hacer estas, ¿vale? Veo que está Armando aquí. Prenda su micrófono, Armando, porfa. Ya, profe. Hola, Armando, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a tratar de hacer esta, ¿vale? Te voy a explicar qué se tiene que hacer. Tenemos tres funciones. F seguida de G, que está a su vez seguida de H. Eso quiere decir que es F de G de H de X. Se respeta el mismo orden, se empieza de dentro hacia afuera. Entonces, si le ponemos F de G, la pregunta es ¿cuánto vale H? X. ¿Dónde está H? Búscala aquí. ¿Qué dice? X más 3. Ok, X más 3. Bien, ese es el primer paso. Ya tenemos H. 2, 1, es 1, 1, 1, 1. Excelente. Ahora vamos con F y ahora hay que sustituir G de X. Pero recuerda que la X ahora vale
X más 3. ¿Cuánto vale G de X? X más 3. No, G de X. Busca, G de X. busca G de X. X a la 10 más H. Ok, el valor nada más es X a la 10. El más H no, porque este no es suma, ¿vale? Ah, Entonces, a ver, perdón. vamos a ver. Entonces, si X vale X más 3, eso significa que voy a poner el X más 3, esto en paréntesis, elevado a la... 10. ¿Ya viste que sustituí lo anterior a esto? Sí. Así va, es una composición de funciones. Entonces déjame checar si no lo estoy haciendo mal. No, lo estoy haciendo excelentemente bien. Ahora tenemos que sustituir f. ¿Y f cuánto vale? ¿Qué función es f? X, Ajá, entre paréntesis X más 1. ok, excelente. Entonces, x ahora cuánto vale? X más 3 Elevado a la qué? a la 10. Es todo esto. Ahora esto es tu nueva x. Entonces, sustituimos en cada X. Ojo, Itzel, vea bien eso. Aquí hay una X y acá hay otra X, ¿sí o no? Hay dos. Entonces, ¿cómo sería el numerador, compañero? Si tu X vale X más 3 a la 10. Mm, Recuerda, ahora tu nueva X es X más 3 a la 10 y lo único que tienes que hacer es sustituir esto por cada X que veas aquí. Entonces sería X más 3 a la 10. Ajá, entre, Otra entre X más 3 a la 10 ajá, más 1. excelente. Ahí está. Y esa es mi composición final. ¿Alguna duda? No, profe. Recuerda, vamos de atrás hacia adelante y cada vez que tú vayas sustituyendo una letra, se va convirtiendo en tu nueva X. Y Ujú. nada más la vas sustituyendo por cada X que encuentres en la siguiente función. ¿Vale? Sí, profe. Excelente, vale. Itzel, ¿ya quedó claro más, mejor esa parte? Yulisa, Sí, ya un poquito mejor. Sí, excelente, bien. profe. Perfecto. Déjenme un segundo, déjenme borrar esto. Quedan 4 minutos. Ok, esto ya lo hicimos, dupliqué. Bien, voy a finalizar la sesión, chicos, y nos volvemos a conectar, ¿vale? Para tener más tiempo y continuar con eso. Entonces ahorita los veo.